Muy buenas noches, amigos y amigas. Vamos a arrancar con este bono, con este primer bono de estos dos bonos que forman parte del programa Abordaje Integral y Específico del Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Tenemos el día de hoy nuestro bono propiamente de la comisión. Así que bueno, vamos a dar paso. Yo le doy la voz a Marina y arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, muchas gracias, Sol. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Vamos a arrancar, tal como dijo Sol. Justamente el título es adrede y convoca a que no sea una supervisión donde no haya una simetría, sino que justamente por eso la idea es que puedan aportar en todo momento, ¿sí? Interrumpir. Ni siquiera sería una interrupción, ¿sí? Sería un intercambio, como digo siempre. Y la idea es esto, que les envíe el material. A ver, en principio aclarar que es muy escueto lo que les mandé en relación a la cantidad de material que tenía sobre ese caso, o sea, es un recorte muy, muy breve, dado el tiempo con el que contamos y donde yo fui, digamos, escogiendo la información para sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? A este caso. Pero por supuesto que si surgieran no sé, alguna pregunta, duda o ampliar un poquito más acerca de algo en especial, me lo preguntan con toda confianza que yo puedo agregar, ¿sí? Algo que no esté en las hojas que les envié, que era relativamente breve. Bien, yo armé como siempre una presentación mucho más cortita que otras veces, como para que vayamos teniendo, como digo siempre, la apoyatura por si nos olvidamos, bueno, qué edad tenía el hermano, qué pasó con la madre, qué, ¿no? Que si nos perdemos en eso también con total confianza. Obviamente no es lo mismo para mí un caso que yo ya he trabajado que para ustedes haberlo leído y en este breve relato que les envié, en este breve recorte, que entiendo en principio que lo pudieron leer, porque sería genial que lo hubiesen leído. Bien, perfecto. Por ustedes, digo, no por hacerme la que los voy a retar, ni mucho menos, pero para que lo podamos aprovechar mejor, ¿sí? Bueno, voy a empezar entonces a compartir pantalla. Denme un segundito. Acá sí, por favor, confírmenme si sale la presentación extendida, la pantalla completa. Bien, bien. Bueno, yo acá puse, vamos a llamar milagros, y si bien es una obviedad, no viene nunca de más recordarlo, ¿no? Que todos los nombres que voy a mencionar son ficticios para resguardar la identidad y la privacidad del paciente, como ustedes saben, de los pacientes, las pacientes y de su grupo familiar, dando cumplimiento al secreto profesional y también que es utilizado con fines educativos. Bueno, esto es algo que yo ya sé que saben, pero no está de más tenerlo en cuenta siempre. Bien. Ya que les puse muy brevemente esto como para no olvidarnos y tener en mente a la hora de ir profundizando en diferentes, en el discurso de la niña, en el dibujo, en el juego, etcétera, en todas las intervenciones, algunas de las intervenciones realizadas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Quiénes convivían, ¿no? En el momento de los hechos? Convivían Milagros, que es el nombre ficticio de la niña de 5 años, del caso que vamos a tratar. No deja de ser importante mencionar, ahora vamos a ver por qué, a sus hermanos. Yo les puse T de 10 años y F de 16 años, ¿sí? Y a su mamá Karina. En cuanto al papá, no lo puse porque es un papá que estuvo ausente, o sea, nunca tuvo vínculo con la niña, sino que a la hora de venir a consulta, como adulta responsable, se presentó Karina. ¿Sí? Recuerdo eso por si surge ahí el papá, qué pasó, o estas cuestiones del consentimiento, bueno, no estuvo nunca presente. ¿Bien? A su vez, esto ocurre mucho acá en Argentina, por lo que hablábamos de esto de las diferentes crisis que lamentablemente vamos viviendo, sociales, económicas, que en un mismo terreno viven, digamos, en diferentes casas, pero varias familias, ¿sí? A veces no tienen
parentesco, digamos, sanguíneo, y sin embargo comparten terreno igual, pero la mayoría de las veces suelen ser algún familiar, tía, tío, abuela, abuelo, etc. Entonces, no es un detalle menor que en el mismo terreno, o sea, si bien Milagros con quien convivía era con quien convive, ¿no? Con sus hermanos y su mamá, sin embargo, en el mismo terreno, en otra casa, vivía, eso sí lo digo en pasado porque después hubo un cambio como ya habrán leído. El hermano de Karina, o sea, tío materno, ¿sí? De Milagros, que vamos a llamarle Antonio, que es el abusador o el agresor del caso. Lo digo porque ya lo leyeron, no lo estoy spoileando. Bien, y Estela, que es la madre de Karina y abuela de Milagros. Hasta acá, ¿tienen alguna duda en relación a la composición familiar, a esto de la distribución de las viviendas? Son cuestiones re básicas, pero digo, es importante que queden claras, ¿sí? Si surge algo me lo Sí, preguntan. Bien. todo claro. Ah, sí, decime. Ah, No, ok, te pensé que me decía que ibas a todo claro. preguntar. Ajá. Perfecto, bárbaro. Si no, sin dudas me avisan. Bien, yo acá les puse a tener en cuenta. También sé que lo deben saber, pero no puedo dejar de mencionarlo. En la primera entrevista, ¿no? Con Karina, que es la mamá, la adulta responsable, en este caso madre biológica, como hablamos siempre, podría no serlo y ser acompañada por un responsable, un referente afectivo que no necesariamente sea la madre biológica y sin embargo cumpla la función materna, ¿sí? Entonces, en la primera entrevista lo ideal es hacer una anamnesis. Yo les quería preguntar acá, no me voy a extender en el desarrollo de una anamnesis porque podría estar una hora hablando solo de eso y no es la idea, pero me gustaría saber qué preguntas ustedes hacen y después les cuento yo algunas de las que yo realizo, a ver si vamos en la misma línea. ¿Se animan a contarme cuando si ustedes recibieran, ¿no? A esta mamá Karina que consulta eh, por sospecha de abuso sexual infantil sobre su hija? ¿Cómo harían la primera entrevista? ¿Por dónde arrancarían? En relación a la anamnesis, quisiera saber. ¿Se les ocurre? Con confianza, ¿eh? No, eh, la verdad es que yo no soy muy formal, no tengo unas preguntas preestablecidas, honestamente, te soy sincera. Bien, perfecto. Yo desde la epistemología en la que trabajo, lo que hago es intentar establecer un diálogo a partir de preguntas en un lenguaje en que la persona me pueda comprender, estar con presencia radical, plena, yo ahí. Y una de las cosas que suelo preguntar son preguntas que están vinculadas con la preocupación por la que viene en primera instancia, ¿no es cierto? ¿Qué es Bien. para lo que pide el espacio terapéutico? Luego hago una suerte de preguntas que ya te digo, son a partir de la propia conversación para irme dando cuenta de cuál es el contexto. Es decir, en dónde está sucediendo lo que ella cree que está sucediendo, desde hace cuánto tiempo. Y también, obviamente esto no se hace en una sola sesión porque hay que también generar procesos de No, confianza, incluso para estas iniciales, ¿no es cierto? Para la anamnesis, incluso para eso. Pero también intento comprender o a partir de preguntas, saber cuál es el contexto, no solamente de la familia, sino también un poco la historia, o sea, de dónde viene este proceso, ¿no? Por ejemplo, quiénes son los familiares que viven en la casa, cómo es la relación entre los familiares que viven en la casa, si es que ha habido situaciones similares, desde cuándo comenzó a haber esta situación, por ejemplo, y así, ¿no? Preguntas que vayan dirigiendo y muchas veces pasa que la información completa no se la tiene, sino hasta ya un poquito avanzado el proceso. Y eso, quién sabe si alguna vez tengamos toda la información. Pero así como tener una batería de preguntas al estilo tradicional, yo por lo menos no lo trabajo así. está perfecto, Marisa, y es súper valioso lo que decís en relación a ir viendo qué surge en la singularidad del caso por caso. Y esto aparte sí, en realidad quizás vos no tenés como un listado, como decís vos, estructurado, pero vos acá en tu mente sabés
para hacia dónde tenés que apuntar, ¿no? Así que está perfecto lo que decís. Bien. No sé si Diego querés agregar algo. Calculo que vas en la misma línea Sí, porque trabajan no, juntos, pero pueden tener diferencias yo también. suelo hacer una pregunta, Sí, independientemente del- de la trama, ¿no? Una pregunta que, digamos, que aterriza también depende de los interlocutores o las interlocutoras. Una pregunta que me parece que puede abrir, digamos, un espacio de conversación es, ¿qué sería lo más importante que usted o tú consideras que debería comprender sobre ti o conocer sobre ti para entender el sí. tipo de persona que tú eres? ¿Qué consideras que sería lo más significativo que yo debería saber acerca de ti para entender el tipo de persona que tú eres? Esa es una pregunta que suelo hacer. Entonces, ahí la persona habla de sí y de su historia y de lo que, o de lo que desee, ¿no? Otra que es, digamos, común es, em, puede ser, ¿cuál es la mejor esperanza que tiene para esta conversación que vamos a tener? ¿Cuáles son sus mejores esperanzas para este diálogo, esta conversación que estamos comenzando? Y, y yo sí tengo unas 30 más, pero con estas dos eh, he visto que Sí, la gente no, habla. te entiendo, es muy largo, pero como para conocer un poquito bien. Sí, yo sí les cuento también, bueno, solo obviamente que vos también estás invitada a participar si querés mencionar algo, ¿no? Em, yo también tengo muchas y también al estilo Maritza las tengo acá. No es que tengo un listado con, ¿no? Una numeración de justamente es algo que no me gusta, que la persona se sienta justamente interrogada, ¿no? Pero sí intento hacer dentro de lo que puedo, como decía Maritza, dentro de los tiempos, dentro de cómo se da la conversación, etcétera, porque a veces también la persona viene muy angustiada y uno no va a estar preguntando, bueno, a ver, contame cómo, bueno, no, por eso la singularidad, ¿no? Pero sí me parece muy interesante, por ejemplo, saber si la niña o el niño, en este caso trabajando, ¿no? Con los más pequeños, fue o no deseado o deseada, esto si está la presencia o estuvo en algún momento la presencia o no del padre, de la madre, de los encargados, como digo siempre, de la crianza. También si llega a darme el tiempo, me gusta hablar acerca del embarazo, cómo fue, sobre las expectativas que tenían de, bueno, y así muchas cosas más, pero no vamos a seguir profundizando, pero muchas veces suman un montón estos detalles, porque, a ver, es información, digamos, que por mejor este vínculo de confianza que hagamos con el niño, la niña o el adolescente, ellos no van a poder o ellas respondernos esas preguntas. En cambio, su mamá sí. Y también dije el embarazo, si es que fue un embarazo natural, también puede ser una adopción, un montón, ahí se abren un montón de el abanico, ¿no? De posibilidades, pero bueno, esto. Y si cómo fue el vínculo o cómo era antes y si hubo un cambio en el ahora también, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, acá yo les puse todo lo que es más legal. También, Maritza, cuando vos me hablabas de la preocupación, ¿no? De qué la trae al espacio. Yo ahí lo puedo llegar a pensar como esto que puse acá, el motivo de consulta, que también es súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa, convoca, ¿no? A que se acerque esta persona a pedir ayuda? Bueno, lo formal les decía la explicación del encuadre, la firma de consentimiento informado porque tenemos un menor de por medio o una menor. Fundamental para mí, o sea, yo tengo otros colegas que no se comunican quizás con la escuela necesariamente. Yo lo considero fundamental. Si bien acá en el caso de Milagros fue un caso que se estaba iniciando en la pandemia y fue muy difícil, pero aún así mantuvimos contacto, porque como les digo siempre, es una cotidianeidad que si bien en pandemia se cortó lamentablemente,
Ay, perdón, ahí está Alexa Sol, justo para entrar. ¿La admitís, por favor? Gracias. Porque me sale el cartelito ahí, perdón, y me distrae. Bien, entonces les decía que me parece súper importante tener estos contactos. En realidad, intentar. A veces no es fácil, ¿no? No es todo tan color de rosa ni sencillo, porque quizás a veces de la escuela es por ahí más mandame un informe, que me manda un informe la psicóloga. Como que cuesta, por lo menos acá en Argentina, ni hablar de reuniones presenciales, ¿no? Pero llamados por teléfonos, mensajes, porque claro, como es tanta la cantidad de alumnos y alumnas, bueno, muchas veces uno parece que molesta cuando quiere acercarse a tener una reunión, por ejemplo. Bien, súper importante, acá tenemos un relato, más allá de que es una niña de 5 años, después vamos a ver de qué forma, ¿no? Y acá toda la información que yo les voy transmitiendo, tal como les dije la otra vez, es muy escueta y está organizada con fines que se comprenda de la mejor manera posible, pero para nada fue ni ordenado, ¿no? Ni cronológico y todo lo que ustedes ya saben. Bien, y después ya acá puse el relato de situaciones de su propia historia, hablando de Karina, la mamá de Milagros, porque si recuerdan, cuando leyeron, ella rompe en un momento en llanto y cuenta, esto que yo les decía que lamentablemente se ve y se repite mucho, tanto en consultorio particular como en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que las mamás hayan atravesado situaciones también de abuso sexual infantil. Y en este caso en particular, el agresor es el mismo, ¿sí? O sea, Antonio, que es el tío materno de Milagros y hermano de Karina, es el mismo agresor, ¿sí? Dato que no es menor. Bien, continúo. Yo acá les puse también recursos utilizados. Imagínense que yo la atendí casi un año, o sea que utilicé muchísimos más Marita, que estos, perdona que te pero interrumpa. les puse un resumen. No, Una sí, consulta. La anamnesis con Karina, digamos, ¿la hiciste en presencia de Milagros o no? no, no, nunca. Siempre a solas. Siempre con la adulta y en el caso que hubiera dos, sí con los dos adultos responsables, pero nunca delante de la niña. Siempre es una o hasta dos si es necesario para arrancar esta entrevista con la o los adultos. Después se inicia con la niña solas y después si llegara a ser necesario, por ejemplo, cuando una niña, niño o adolescente no se anima a charlar de cierto tema y uno se ofrece como intermediaria, poder llegar a ser una vincular puede llegar a ser también, ¿sí? Pero yo soy más respetuosa o más del encuadre de que el espacio es de la niña, del niño o del adolescente. Sí les explico que cada tanto tengo que citar, y primero se los aviso a ellos y a ellas, a la persona adulta para explicarle cómo va el tratamiento, pero que no voy a, digamos, a contar nada de lo que, o sea, hablo de secreto profesional en el lenguaje acorde a su edad, obviamente. Sí aclaro que en el caso de que hubiera algún peligro para ellos, tengo que decírselo o a mamá o a papá o a quien corresponda, pero siempre primero se lo digo al niño o a la niña o adolescente porque si perdemos la confianza ahí ya, y sería incómodo preguntar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si fue deseado, buscado o buscada delante de la niña o niño adolescente, ¿sí? Bien. Bueno, paso a los recursos que les decía que utilicé a lo largo de muchas entrevistas y puse muy poquititos, como les dije antes, por una cuestión de tiempos. Suena repetitivo, pero es real y es algo que tiene que estar para habilitar que se empiece a producir el análisis, ¿no? Y el diálogo, ¿no? Por supuesto. Entonces, el espacio de escucha respetuosa, observar el comportamiento, ¿sí? De la niña, el niño o adolescente, intentar generar, ¿no? Este vínculo de confianza, que en términos más psicoanalíticos sería la transferencia y contratransferencia. Esto que decía Marisa el otro día, ¿no? El creerle
yo ahí lo puse como habilitar su discurso, que no es poca cosa, si no, no podríamos atender directamente, ¿no? Recursos lúdicos puse solo 2. De hecho, cuando les envié el material, les mandé 2 ruletas porque son 2 las que uso. Ahora les voy a volver a mostrar acá en otra filmina la que usé con ella, donde surgieron algunas cuestiones en relación a la situación de abuso sexual infantil específicamente hablando. Después, bueno, rompecabezas y otros juegos más. Y la técnica de dibujo libre, pero tomé estas 2 porque son las fundamentales en donde salieron ciertas expresiones verbales no espontáneas y su relato, ¿no? Que como les dije antes, su discurso, que no es un discurso todo armado, tiene 5 años, demasiado lo que pudo expresar, pero sí para ir como concatenando, digamos, y relacionando los distintos indicadores, ¿sí? Bien, sigo. Por acá está el recurso que les decía. No está muy bien la foto, no sé si se llega bien. Acá se tira, ¿no? Es una ruleta común, chicos y chicas, la hice yo con la ayuda de una amiga, la pinté y demás, y les pusimos es como muy artesanal casera. Pero no es lo mismo si yo en abstracto pregunto, ¿no? ¿Cómo haces para vestirte que sí se tira la ruleta y está ese tiempo de espera a ver qué sale, ¿no? Como que se va, bueno, justamente más la parte lúdica, valga la redundancia, para que no sea aburrido, porque sabemos que a esa edad enseguida quieren cambiar de juego, ¿no? Bien. Bueno, les decía que hay otra con otros colores, mucho más colorida, con otro tipo de actividades. Bien, en este recurso lúdico, esperen que tengo acá lo que les envié. Quiero ir específicamente a esa parte, que es una de los tantos encuentros con Milagros, ¿no? Bien. Cuando usamos la ruleta, bueno, le salió comida, salud, higiene, bueno, yo acá las nombro todas, higiene, charlas, vestirse, etc. Cuando le toca salud, ¿sí? Yo le pregunto si alguna vez fue al doctor. Y ella acá lo que me cuenta es que fue a darse una vacuna, ¿sí? Y cuando a continuación, no es que salió enseguida la primera vez salud y la segunda higiene, ¿se entiende, no? Yo acá lo abrevié. Salieron varias cosas hasta que salió higiene, que era una de las que yo quería, obviamente, que saliera. Entonces le explico qué es la higiene, porque es una palabra, ¿no? Para 5 años que pueden no saberla. Esto de que es bañarse, y hago hincapié en la privacidad que tiene que tener ella, ¿no? Más allá de sus 5 años en estos momentos, ¿sí? Y ahí yo aprovecho para preguntarle, esto fue avanzadas las sesiones, ¿no? Si conoce sus partes íntimas, ¿cuáles son? Acá una corrección en el texto, digamos, en el PDF que les mandé. Yo ahí puse vagina, en realidad es vulva, pero bueno, se utilizan las dos, digamos. Entonces ella señala, ¿sí? Sus pechos y su vagina o vulva. Y yo agrego a eso la cola, ¿sí? Y ahí sale una de las primeras expresiones verbales espontáneas donde dice, mi tío Antonio me tocó. Previo a esto yo había hablado de que esta privacidad, que nadie tenía que mirarnos, tocarnos, etcétera, etcétera, lo dice así, ¿no? Y que también le mostró su parte íntima de adelante, aclara. Yo lo que les puse es que como se empieza a angustiar y se pone nerviosa y yo lo noto, no sigo ahondando porque sería revictimizar, como hablamos muchas veces, ¿no? Y no es la idea. Ya con lo que dijo, más que suficiente, ¿no? Entonces lo que hago es cambiar el juego, ¿sí? Para no exponerla. Acá podemos hacer como un repaso rapidito en relación a, si yo les digo, que la toco, hablamos de tocamientos,
Y si le mostró, que hablamos de exhibicionismo, ¿se acuerdan que habíamos tipificado cómo se llamaban, recuerdan, estos tipos de abuso? Esperen que no voy a avanzar hasta. Yo para ir recordando y no se acuerdan, no pasa nada. Porque quizás allá, o sea, no son las mismas figuras jurídicas. Desde los jurídicos yo les había comentado en su momento, en uno de los encuentros, que cuando eran tocamientos o exhibicionismo, voyeurismo, etcétera, se hablaba de abuso sexual simple. Para la ley ese es el rótulo, la figura. No, de nada, o sea, como digo siempre, de simple no tiene nada, pero esa es la figura jurídica. Si hubiera, esto no significa que después, si bien se comprueba con la revisación médico-legal, no significa que la niña haya dicho solo esto, que no hubiera ocurrido también, lamentablemente, es una posibilidad, la otra opción que es con acceso carnal, que habíamos dicho que podía ser con penetración vaginal, anal, con objetos, etc. Pero como para recordar esos conceptos, por ahí me parecía que estaba bueno. Bien, vamos a las intervenciones y análisis. Bueno, secreto profesional ya lo nombramos, transferencia y contratransferencia positiva es fundamental porque si no, no podemos empezar a armar nada, básicamente. Relato de la niña, no solo esto que decía recién, que les contaba, que les leía específicamente del PDF que les mandé, que armé, que está bien resumido, en relación al juego de la ruleta, sino también, además del análisis del juego y de las expresiones verbales, tenemos el gráfico, que lo pudieron observar, que les mandé también a través del grupo de WhatsApp. Ahora vamos a charlar también un poco de eso. Entonces, el análisis del gráfico en relación también a sus expresiones espontáneas mientras dibujaba. Yo utilicé la técnica de dibujo libre, ¿sí? Y a los diálogos que se fueron manteniendo con la niña. Acá voy a hacer un parate para verlos y verlas mejor. Ahí estamos. Hola Alexa, recién te veo. Perdón, tenía la pantalla extendida. Te recuerdo que me interrumpas cuando quieras, ¿sí? Sin ningún problema. Y bueno, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. No, por favor. ¿Vos pudiste, Alexa, con toda sinceridad, leer lo que había enviado? Como para ver si estás más o menos siguiéndome o estás medio perdida. No estoy perdida, pero no leí todo. Ajá. Bueno, Los gráficos no hay sí problema, se valora la sinceridad. Los gráficos sí, el gráfico. Ah, bueno, llama la atención, ¿no? Bien. Bueno, sigo diciendo algunas cosas yo, pero muy atenta a escucharlos y escucharlos a ustedes, ¿eh? Lo que puedan llegar a hacer de intervención, de preguntas, de aportes, lo que sea, ¿sí? Entonces, dibujo libre. Ustedes, bueno, ya lo saben, se le ofrece una hoja en blanco, A4, un lápiz, y no es solo el resultado, el protocolo original que llamamos técnicamente, que es el que yo les envié, que es una foto, sino que es también la predisposición, la presión que ejerce, ¿no? En la hoja, las tachaduras, los borrones, las sombras. A ver, fundamental contextualizar la edad. Como digo siempre, si bien los tiempos no son exactos en psicología ni en psicoanálisis específicamente hablando, tenemos ciertos parámetros, ¿no? Desde Freud tenemos ciertas etapas psicoevolutivas y en cuanto a los grafismos también sabemos qué es lo esperable, o deberíamos saber qué es lo esperable para un niño o una niña de determinada edad, como para ver ahí si hay algún indicador que llame nuestra atención. Más allá de que en el dibujo que les envié es como bastante llamativo, ¿no? En líneas generales.
Esto también de qué impresión me causa la producción gráfica a primera vista. Son un montón de cuestiones a tener en cuenta como al mismo tiempo, no en simultáneo. Bien, entonces, cuando ella hace el dibujo, quiero aclarar esto antes de ir al análisis, ¿sí? A ver, ¿en qué etapa, si yo les pregunto, sabemos que Freud planteó las etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, latencia, bueno, etc. Si yo les pregunto que es una niña de 5 años, ¿en qué etapa psicoevolutiva estaría? Esto es importante Me para parece que contextualizar, fálica. ¿sí? Me parece que fálica, pero no me acuerdo. Perfecto. Bien. Perfecto. Aproximadamente entre los 3 y los 5 años, o a veces 6, ¿no? Depende, estaría en la etapa fálica. ¿Qué se da en la etapa fálica? Muchas cosas, pero ¿qué es como uno de los conceptos? Le estoy tomando lección. No, con total confianza, lo que les parezca, si no, no pasa nada. Pero lo saben, sé que lo saben. ¿Complejo de qué? El complejo de Edipo, ¿O es pero esperable que se Complejo de Edipo. muy bien, un 10 para todas. Bien, exacto. No, ¿por qué aclaro esto? Les decía, son esperables determinadas conductas, como también en el grafismo son esperables determinados dibujos. Si yo les digo, por ejemplo, un garabateo, no sé, exagerando, pongo ejemplos extremos para que se entienda, a los 11 años y algo no anda bien, ¿no? Cuestiones básicas como esas tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando ella dibuja, ¿sí? Lo hace como les puse yo, voy al texto original para no cambiarle las palabras y no marearlos más. A ver qué les puse. Bueno, que se pueden observar figuras fálicas. Y hasta que incluso yo pensaba, sería discutible, ¿no? Alguien podría decirme, bueno, pero si está en una etapa justamente atravesando la etapa fálica, sería esperable que haga alguna figura fálica. Una cosa es alguna figura fálica o encontrar ciertos detalles de falicismo y otra cosa es el dibujo que les mandé yo, que es como muy extremo, por eso se los envié, y las expresiones a eso, verbales espontáneas sumadas que hizo la niña, que fueron, las dibujó de forma rápida, repetitiva, con un trazo grueso, ejerciendo presión sobre la hoja y expresando. Son bananas cortadas, están todas cortadas, mientras continuaba dibujándolas, hasta que llegó y tachándolas, las iba barrando también, ¿sí? A las bananas. No sé, para mí es súper interesante este caso, espero que les resulte también de interés. Y una vez que dibujó muchas bananas ocupando casi la totalidad de la hoja, se frenó, me la dio y me dijo, ya está, ¿no? Como diciendo, esto ya está hecho, ya dibujé lo que tenía que dibujar, dije lo que tenía que decir, ¿no? Bien, en base a esto que les cuento, ¿qué se les ocurre decir, aportar, acotar, analizar, como quieran llamar? Bueno, No quiero digamos, cuando decirles lo todo leí, yo después les digo el análisis algo que que hice yo, me... pero ¿Sí me escuchan? Sí. Cuando lo leí, escuchó, sí. algo que me llamó la atención, digamos, son los distintos momentos, ¿no? Del trabajo, de las intervenciones que tú hacías. Por ejemplo, me parece que desde el lugar en el que te propones en el diálogo, sea con la madre de Milagros, Karina era, sea con Milagros, es un lugar de respeto, ¿no? Que se percibe en la manera en que articulas las preguntas, las escuchas. Entonces, a mí me parece que desde allí comienza la construcción de un vínculo con una calidad distinta.
Y con esto, por ejemplo, ¿no? Las preguntas que ibas haciendo me parecían muy importantes para tener el contexto de la vida de estas personas, tanto de la madre como luego de las relaciones de la niña en sus 5 años. Es decir, porque obviamente para comprender la historia de una persona la comprendemos su historia en su contexto, ¿no? Entonces, que con quién viven, que los vecinos, el grado de parentesco. Entonces, me parece una manera muy inteligente de tener eh, elementos para continuar con el diálogo. Y un tercer tema, es decir, lo primero esto del respeto, lo segundo no es preguntar para sacar información, sino es preguntar para comprender, ¿no? Y comprender esos contextos de estas personas. Y el tercero, esta sensibilidad fina, ¿no? Que demuestras en la manera en que estás presente. Por ejemplo, cuando la nena mm, notas que se incomoda o que tú no insistes, no eres agresiva. Yo a veces cuando he hecho intervenciones, covisiones, supervisiones a psicólogos o psicólogas de distintos modelos, escuelas, me sorprende cómo lo invasivas o invasivos que son con los niños o las niñas o sus madres o familiares. Cero respeto, cero límites. Es decir, se trabaja con un tema en donde los límites no existieron para proteger a esos niños, niñas o adolescentes, y luego los profesionales tampoco tienen límites en su interrelación con estas personas, ¿no? Entonces, esta sensibilidad fina para tener límites, de que estés como esto que se llama estar presente íntegramente y con integridad en el diálogo que se va eh, construyendo, me parece algo profundo y habla de un compromiso con estas personas. Y luego también estos recursos del juego, por ejemplo, ¿no? Que tienes con la nena, en donde se intuye que participas con ella. Y eso también me parece muy importante, es decir, no el juego o el dibujo como una técnica, sino algo que va a ir construyendo una conexión con esta nena. Entonces, eso me pareció, eso me pareció muy terapéutico, porque además, y lo quinto, digamos, articulas todo de lo que cuentas. Sabemos que ha sido un proceso largo, como un acompañar al ritmo que ella tiene. Es decir, que creo que es algo muy importante. Es decir, es al ritmo y en los tiempos que ella necesita. Eso me venía a la mente. Bien, bueno, eso solo dice Diego, es humilde. Un montón de cosas dijiste súper interesantes. Gracias, gracias por todos tus aportes como siempre. Después me gustaría que me digas qué opinas en relación al dibujo específicamente hablando, si es que querés, obviamente. Ahora escuchemos también a las chicas, a ver si quieren aportar algo, sería lo ideal. Digo, si bien yo después les voy a contar algo del análisis que yo hago, me gustaría que primero escuchar a ustedes para no predisponerlos, como digo siempre, ¿no? Sino es como que me parece que doy el cierre y la idea es abrir, no cerrar justamente, y que nos podamos hacer cada vez más preguntas, ¿sí? ¿Se les ocurre algo? Sí, Marina, yo pensaba justamente en este tema, lo que tú mencionas, ¿no? Dices, si es que el dibujo es de un niño o de una niña que está en etapa fálica, sería hasta cierto punto esperable que tenga como curiosidad, ¿no? Interés por algo fálico y que algo de eso se destile en un dibujo. Y justamente yo creo que eso es lo que pueden tomar muchas veces como defensa, ¿no? Cuando se intenta defender a un abusador, ¿no? Porque justamente decir, no, pero es la nena que está en etapa fálica, eh, con varios abogados con los que yo he hablado dicen eso, no dicen, no, los niños ellos se inventan
Entonces yo me ponía a pensar, por ejemplo, en el punto de angustia, porque una cosa es la curiosidad desde, ya, porque está en una etapa, desde ese deseo de conocer más, que habla más de un deseo, más que de una irrupción. O sea, yo creo que la angustia no es la angustia, como dice Freud, no es del afecto que no engaña, ¿no? O sea, propiamente es el punto de angustia el que delata, porque puede haber curiosidad, digamos, pero em, al momento en que hay justamente esta angustia, yo creo que ahí es el momento donde puede ser muy, muy decidor. Y pensaba también en esto, ¿no? De que, por ejemplo, la justicia necesita muchas veces pruebas tangibles, ¿no? Y a veces lo mejor es o la palabra, o lo hablado, o lo físico, ¿no? Agresión física. Y a veces cuando se carece de eso, y más en los niños, que los niños no tienen el lenguaje hablado como si lo es en el adulto, o sea, no cumple la función como es en el adulto, digamos, ¿no? Más bien el lenguaje de los niños es el juego, el dibujo, y justamente esto, ¿no? De que tú comentabas la otra vez de que la ley a veces no toma el dibujo, no le toma tal cual como el lenguaje del niño porque es hasta cierto punto difuso o bizarro. Ellos lo que quieren es la palabra dicha, ¿no? Y eso obviamente apunta a la revictimización, de volverle a exponer a un niño o una niña. Entonces, pensaba en eso, o sea, me llamó la atención esto que tú dijiste en este momento, de que de que tal cual podría haber ciertos dibujos con cierta connotación fálica, pero yo pensaba en eso, ¿no? En el punto de angustia. Una cosa es la curiosidad, desde el deseo de saber más, del deseo de estar aprendiendo, también las mismas mentiras de los niños cuando es una mentira inocente, o sea, no va a haber un desfase con su edad, depende de lo que sepan, ¿no? Entonces, eso quería aportar, mi estimada Marina. Bien, muchas gracias, Sol. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Lamentablemente, esto que también está relacionado con lo que decía Diego, que mismos colegas, digamos, en lo que es justicia, son psicólogas y sin embargo, como tienen que cumplir con ciertos protocolos que uno entiende, pero también uno puede ser más empático más allá de las preguntas, ¿no? que tiene que realizar. Y eso lamentablemente no sucede, contado por niños, niños, adolescentes que acompañamos y después cuando vuelven y preparamos entre comillas y uno hace todo ese trabajo delicado para no, para que sea lo más llevadero posible el proceso y que cuando vuelven totalmente, bueno, mal de esas entrevistas porque son justamente esto, muy, muy revictimizantes, muy puntuales, muy, bueno, cosas que no tendrían que pasar, pero lamentablemente suceden, como decimos siempre. Y más allá también del dibujo, siempre tener en cuenta que acá tenemos muchos indicadores más, ¿no? El dibujo es un aporte más al relato que ya había surgido, al antecedente, por decirlo de alguna manera, de que este tío había abusado de Karina, que era su mamá, que es su mamá, y que qué pasó en la historia de Karina. La mamá de Karina, o sea, la abuela materna de Milagros, no le creyó y protegió, ¿sí? a este abusador y se mudó a una casa, pero en el mismo terreno. Por eso al inicio decía la importancia de ese dato. Como si dividiendo en casas se pudiera evitar. Y lamentablemente, como la niña continuó teniendo contacto, o sea, continuó hasta que se devela, ¿no? Y ahí se hace el corte. Pero a lo que iba es, a su vez, cuando nombraba a los dos hermanos, si bien no andamos en eso, pero otro dato no menor, es siempre con mucho cuidado y con sensibilidad, pero orientar en este caso a esta mamá, a Karina, que yo lo hice, a que dialogue también con sus otros dos hijos de 10 y 16 años, porque lamentablemente a veces es solo hacia una niña, a veces es hacia todos, a veces, o sea, nunca se sabe. Entonces, si sucedió con Milagros, que no hubiera sucedido también con ellos, y bueno, ella ya lo había hablado y por suerte no sucedió nada con ellos. Pero es también, ¿no? una orientación que uno brinda y a su vez yo también les ponía, creo, en una parte del PDF,
esta cuestión de que ella se angustia muchísimo porque se culpa, ¿no? En principio, por no haber podido proteger y que le pasara lo mismo que le pasó a ella con el mismo agresor, que es ni más ni menos que su hermano. Pero yo ahí le hago la intervención en relación a que ella pudo hacer algo distinto, que es que pudo creerla y protegerla una vez que se enteró a su hija, cosa que no pudo hacer la mamá de ella, ¿sí? Entonces ahí es diferente el posicionamiento. Lamentablemente se podría haber evitado, y sí, ¿no? Si la mamá de ella se hubiese ido por ahí a vivir a otro lugar, si quería irse a vivir con su hijo, bueno, o mismo ella, pero bueno, por una cuestión de recursos, como hablamos siempre, económicos, etcétera, muchas veces uno no es que te es tan fácil mudarse, ¿sí? Bien, en este caso también hubo denuncia policial, proceso penal, bueno, etcétera, y terminó bastante bien la historia. Voy a sí, algunas de las conclusiones que les puse en la filmina, porque veo que, bueno, que Diego decía que tenían que desconectarse. No sé si Marisa, vos también, ustedes que trabajan en conjunto, ok. Bien, vamos entonces a Sí, tratar de sí. aprovechar en relación al dibujo específicamente. ¿Qué les resuena más allá de que sean bananas? Porque yo sí le di una vueltita como más, a mí que me gusta meterme un poquito más a darle vuelta al asunto. Si yo les menciono esto del corte, que ella decía, están cortadas y las barraba como con bronca, ¿no? A esas bananas. ¿Se les ocurre algo en ¿Podrían ser relación a fluidos? eso? ¿Podrían ser fluidos corporales? Podría ser una opción, perfecto. Sí, perfecto, Alex. Podría ser. Yo lo llevé un poco más allá y ahora les voy a explicar a ver qué opinan. Como digo, siempre pueden estar de acuerdo o no, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero sí lo pensé de otra manera, después de darle varias vueltas al asunto. Vamos a la próxima, que sería la última. Acá, ahí está. Conclusiones. Por supuesto que podríamos sacar muchas más. Yo acá anoté algunas, ¿sí? Que saqué yo. Y a esta le sumaríamos, por supuesto, todos los aportes que hicieron ustedes, que fueron coincidiendo. Si nos ponemos a pensar, si no me equivoco, Maritza en un momento había hablado, o Diego creo, del respeto, bueno, no sé quién, pero uno de los dos había hablado acerca de respetar los tiempos de la niña. Y yo acá puse la importancia de respetar sus tiempos subjetivos. Así que ahí vamos por la misma línea. Acá esto que les decía del corte, yo lo llevé un poquito más allá al corte, que es muy interesante lo que dijo Alexa, que es una opción, es una posibilidad, si bien yo no lo puse acá, es una posibilidad y muy acertada. Yo lo pensé en relación al corte, ¿sí? Y esto ya sería haciendo una interpretación de inconsciente a inconsciente, porque obviamente que la niña no sabe que a su mamá le ha pasado lo mismo por parte del mismo agresor. Pero sin embargo, ella pudo hacer un corte en su historia familiar, ¿sí? Yo les puse respecto a la historia de la mamá. Y no solo porque pudo contarlo, porque la mamá también lo contó, pero en esta diferente respuesta y diferentes posicionamientos de los que hablábamos, de la abuela de Milagros en relación a su mamá Karina, y el posicionamiento que tomó Karina de creerle y de accionar en pos de su protección. Entonces ahí hay un corte, creo yo, y lo llevo a relacionarlo con el corte en las bananas, ¿sí? Obviamente que no estoy diciendo que la niña haya hecho ese corte, vuelvo a lo mismo, conscientemente diciendo corte, sino que es como una vuelta bastante rebuscada la que le estoy dando, ¿sí? No sé si se entiende, ¿soy clara? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Bien, bueno, me ponen el pulgar. Bueno, fundamental, otra cosa que estábamos ya mencionando, la correlación, nunca un solo indicador, sino los distintos tipos de indicadores. Yo les puse cotidianos, que podría ser
en principio cuando arranca el PDF, habla de un cambio de conducta que notó la mamá de Milagros en relación a que siempre fue una niña muy obediente y que empezó a no querer bañarse, a tener una cuestión con el tema de la higiene, que por eso después la trabajé sabiendo esto que me anticipó, ¿no? La mamá en la entrevista, adrede traje la ruleta con el tema de la higiene. Bueno, el juego, que sería el juego en general, y el dibujo, que son otras formas de decir, que si bien para la justicia no son tomadas lamentablemente con la seriedad o con la importancia como prueba que tendría que ser, para nosotros sí es muy importante, ¿no? Y no tenemos que dejarnos ganar por esto. Después la importancia de estar atentos y atentas a las expresiones verbales espontáneas, porque por ahí son muy fugaces, muy rápidas, y si se nos llegan a escapar, quizás al pedirle, si no escuchamos, al pedirle que repita, quizás nos lo repiten, quizás no, y es como que perdimos esa posibilidad. Y después yo puse la reparación, ¿no? Me parece súper importante, y esperen que acá voy a parar la pantalla, que haya algo del orden de lo reparatorio, ¿no? En todo este proceso terapéutico, porque ya hay un montón de otros órdenes en otros espacios, entonces que nosotros podamos brindarle algo del orden de lo reparatorio. A ver, no vamos a borrar ni hacer olvidar, ni tampoco es la idea, ni se puede, ni es lo que queremos, ni el objetivo, lo que sucedió, pero sí, como digo siempre, que de allí en adelante pueda esa persona salir del estado de víctima en el que estuvo y no definirse únicamente como eso o autodefinirse o ser etiquetado o definida por la sociedad o por la familia solo por eso, sino que pueda tener la mejor calidad de vida posible, en el mejor de los casos elaborar, procesar ese trauma y poder continuar con una vida normal, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, con la mayor calidad de vida posible, ¿sí? Bien, hasta ahí mis interpretaciones o análisis, espero que se haya entendido. Bueno, ahí escribió Diego. Bien. Ahí estoy, perdón. Bien, no sé si alguien quería agregar a esto que les leía, consultar o agregar algo más. ¿No? ¿No viene nada? Ok. Bien, ¿se entendió entonces a dónde apuntaba? A dónde apunté con algunas de las intervenciones específicas y de las conclusiones. Una pregunta que quería hacerte. Perdón, ¿por qué se vuelven a repetir? ¿Por qué crees tú que se vuelven a repetir las mismas situaciones que vivió la madre? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, pueden ser por muchas cuestiones. No es que hay una única por ahí exacta. Yo desde mi de mi punto de vista lo veo desde el lado de hay una repetición como inconsciente, ¿no? En lo transgeneracional que hablamos siempre, y en esto de escuchar los discursos de las mamás como diciendo, pero ¿cómo? Si a mí me pasó, entonces yo hice todo lo posible para protegerla, para que no vuelva a suceder, y me vuelve a suceder a mí. Bueno, claramente no es casualidad, sino que hay algo del orden del inconsciente que ahí opera, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, no estoy con esto culpando, ¿sí? Ni juzgando a esa mamá o a esa persona que protege, ¿no? Por otro lado están las cuestiones que hablamos muchas veces de naturalizar, ¿sí? Este tipo de situaciones y tomarlo como algo no tan grave, ¿sí? O como algo hasta incluso, bueno, le sucedió a mi hija, me sucedió a mí, le sucedió a mi prima. Bueno, pasa en todas las familias, por ejemplo. Sería también un tema de contar con ciertos recursos también en relación a
bueno, muchas veces materiales, pero no va por ahí porque como hemos dicho siempre, un abusador puede tener traje y corbata y no pasa por una clase económica, ni mucho menos ni social, ¿no? Pero sí, a veces las condiciones de hacinamiento, digo, nosotros le explicamos desde la teoría, nadie puede tocarte, tenés que tener tu privacidad, y quizás tenemos condiciones de viviendas en donde la puerta del baño quizás está rota o no está, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede resguardar esa privacidad? O donde decimos no corresponde que un niño o una niña duerma con su mamá y su papá, o con su hermano o hermana. Y cuando no hay camas o no hay colchones y no queda otra opción, se va como, ¿no? Naturalizando algunas cuestiones que no están buenas, porque no se pueden llevar a cabo, y fundamentalmente la educación sexual integral, ¿sí? La información al respecto, saber qué está bien, qué está mal, ¿sí? Qué impacto puede llegar a tener, ¿sí? En el psiquismo y en el desarrollo y en la evolución. Eh, bueno, creo que por esos lados principalmente, y seguramente puede haber algunos otros factores más. ¿Vos lo habías pensado por algún lado de estos que te comentaba yo, Alexa? ¿O tenés algún otro para agregar? Este, En cuanto a lo que es violencia en sí, violencia de género y también violaciones y todo eso, o sea, se vuelven a repetir las mismas conductas. Incluso también Sí. bueno, también son patrones, ¿no? Que no se han cambiado, patrones de conducta que no se han cambiado, de padres también Bueno, que son alcohólicos, que no se hace un par. Y yo la otra vez me fui al cine y vi la película Cerrando Ciclos. Bueno, esa se trata de violencia de pareja, pero me pareció muy bueno, interesante, recomendada, ¿no? Para que vean. Muy recomendada porque la mamá se dio cuenta que estaba cayendo en la misma, perdón, la madre de la niña que se dio cuenta que estaba cayendo en la misma situación de violencia que ella había odiado de su mamá. Y con la niña, pues le dijo al esposo que tenían que terminar y se tenía que romper, aunque ella le amaba, pero le dijo una pregunta muy importante, le dijo una frase muy importante el papá de la bebé. Le dijo, ¿tú qué hicieras si es que nuestra hija estaría con un hombre como tú? ¿Te gustaría que pase por eso? Bueno, y ahí fue como que le mató, le puso a pensar a él, ¿no? Entonces, bueno, se separaron, pero es importante, ¿no? Porque de cierta manera se están dando cuenta que para algún lado se está yendo y no sé si es que hay banderas rojas que pueden que esa persona puede darse cuenta de que algo está fallando o algo debe cambiar para que no se repita la misma situación con sus hijos. totalmente de acuerdo, Alexa. Sí, sí, gracias por tu aporte. Es el círculo de la violencia, como hablas vos, y es esto, la repetición, ¿no? Inconsciente que uno no puede manejar en muchas situaciones, ¿sí? Y la repetición de patrones, porque también esto lo hablábamos en la otra clase, si uno crece en un ámbito donde todo el mundo, toda la familia se maneja con cierto grado de violencia, cree, esto que hablamos de la naturalización con el abuso sexual también, cree que esto es normal o que esto está bien o es lo que se acostumbra o lo habitual, ¿sí? Entonces termina incorporando esos patrones, como vos decís, y repitiéndolos, llevándolos a la acción, ¿no? Porque no conoce este, otro ámbito intrafamiliar. Y digamos, se descubre, por decirlo de alguna manera, esto, cuando empieza la escolaridad y a donde se ponen los hábitos, las rutinas, y ahí hay, digamos, se visibiliza, bueno, este niño, no sé, es muy agresivo, es muy violento, bueno, ¿por qué? Y se empieza a indagar. Pero mientras esté en lo intrafamiliar, quizás es más difícil, ¿no? El poder cortar con eso. Bien, bien, bueno, no sé, Sol, si te parece, eh, por mi parte, más que satisfecha con todos los aportes que realizaron. Bueno, justo se tuvieron que desconectar los chicos, pero pudieron estar la mayor parte del encuentro. Y bueno, Alexa, también te sumaste un poquito más tarde, pero pudiste estar hasta el final. Así que buenísimo, espero que les haya sido de utilidad el encuentro, ¿sí? Y después hablamos por el grupo en todo caso, porque ya estamos pasadas de horario, en relación al próximo que vamos a hacer al revés, ¿sí?
que ustedes me tienen que enviar un caso clínico y ponerse de acuerdo para yo poder, ustedes aportar también, obviamente, y yo también poder dar mi punto de vista. Cada ¿Sí? uno de nosotros un caso clínico o entre todos un caso clínico. Entre todos uno. Por eso nos tenemos que poner de acuerdo. Votaremos en todo caso si hay más de uno, como la otra vez. ¿Sí? Bien. Si no, no vamos a llegar a 3 casos o a 4. ¿Sí? Así que va a ser uno. Bien. Listo, Marina. Bueno, agradeciéndote muchísimo. Es súper, súper interesante y muy necesarias estas covisiones. Y siempre hay mucho por seguir aprendiendo. Es muy, muy profundo el tema. Y bueno, agradeciéndoles muchísimo. Gracias, Alexa, que estuviste ahorita hasta el final. Igual, gracias a Diego, Maritza, que bueno, seguro verán luego la grabación. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene en nuestro último encuentro, ¿no? Que es nuestro último taller. Igual a las 6:30, Sí. igual 6:30, 7:30, y bueno, nos estamos entonces viendo. Y listo, entonces, bueno, nada más que añadir. Una linda noche, cuídense mucho y nos Buenas estamos noches. viendo la semana Cuídate que mucho. viene. Un Muchas abrazo. gracias. Nos Hasta vemos. mañana. Igualmente. Chao, chao.